Este video corresponde al trabajo final en EES para la asignatura de programación. Los integrantes son quien le habla, Diego Sangüesa y Nicolás Valenzuela. El profesor de la asignatura es Claudio Villegas. Problema: una central térmica opera con un ciclo Rankine cuyo fluido de trabajo es agua. La caldera entrega vapor sobrecalentado a una temperatura de 500 grados Celsius y a una presión de 15 megapascales, la cual entra en la primera etapa de la turbina y luego es recalentado a una temperatura de 400 grados Celsius y una presión de 5 megapascales en una segunda etapa en donde se expande hasta la presión del condensador a la presión atmosférica. Dado un rendimiento de la turbina del 90% en las dos etapas, se pide determinar el ciclo ideal y el ciclo real y graficarlos. Este diagrama sintetiza todos los procesos del ciclo Rankine y de la central térmica. En una primera etapa, el vapor sale de la caldera como vapor sobrecalentado y entra a la turbina de alta presión a una temperatura de 500 grados Celsius y a una presión de 15 megapascales. Luego esta se expande hasta una presión de 5 megapascales y entra a un recalentamiento a la caldera. Esta sale en un estado 3 y entra a la turbina de baja presión, en donde se expande nuevamente hasta la presión atmosférica. Luego de esto entra al condensador, en donde el vapor se convierte en líquido saturado para poder entrar a la bomba y volver a reinyectarlo hacia la caldera. Bueno, aquí estamos en el software EES, en donde principalmente vamos a colocar, como para empezar, los datos. Tenemos una temperatura 1 de 500 grados Celsius, una presión 1 de 15 megapascales, una presión 2 de 5 megapascales, una temperatura 3 de 400 grados Celsius y una presión 4 de 0,1 megapascales, que es la presión atmosférica. Tenemos un rendimiento de la turbina de alta presión de un 90% o 0,9 y un rendimiento de la turbina de baja presión de un 0,9 o 90%. La temperatura y todas las presiones se pusieron entre corchetes para así poder guardarlos en la tabla de array o en la tabla de los vectores, como se muestra aquí. Bueno, aquí como se observa, tenemos la temperatura de dos estados, los dos estados principales que tenemos para poder graficar. También tenemos las presiones para todos los estados y las variables que vamos a calcular, que son la entalpía y la entropía, para poder hacer el diagrama HS. También tenemos el H real y la entropía real. Bueno, para el estado 1 tenemos la entalpía 1 y la entropía 1, las cuales fueron calculadas de la siguiente manera. Vamos a Function Info y seleccionamos la aplicación. En este caso será las propiedades termodinámicas. Luego seleccionamos el fluido que vamos a ocupar. En nuestro caso será el agua. Y la variable que deseamos calcular, que para nuestro caso es la entalpía en kJ/kg. Tenemos dos variables para poder determinar la entalpía. En nuestro caso tenemos la temperatura 1 y la presión 1, con la cual podemos determinar la entalpía 1. Y luego nos permite calcular también la entropía. También se debe cambiar el sistema de unidades. En nuestro caso ya está en megapascales y la energía en kilojoule, que es la que nosotros vamos a utilizar. Y luego así, en el estado 2, también determinamos la entalpía. Para este caso igualamos la entropía 2 y la entropía 1, ya que es un proceso isentrópico para el ciclo ideal. Luego calculamos de la misma manera el estado 3, el estado 4 y el estado 5. En el estado 5 el líquido está saturado
y utilizamos eso para poder calcular la entalpía y la entropía. Y para finalizar, calculamos la entalpía del estado 6, en donde utilizamos la entropía y la presión. La entropía 6 es igual a la entropía 5, ya que en la bomba ocurre un trabajo isoentrópico. Y así podemos determinar todos los estados para el ciclo ideal. Luego, para el ciclo real, utilizaremos el rendimiento de la turbina de alta presión y el rendimiento de la turbina de baja presión para poder determinar los estados reales. El estado real 2 y el estado real 4. El estado real 1, 3, 5 y 6 corresponden al mismo para el estado ideal, para el ciclo ideal. Y la entropía 2 y 4 se calcula nuevamente para los estados reales. Y la entropía 1, 3, 5 y 6 es igual al ciclo ideal. Finalmente, calcularemos el trabajo real y el trabajo ideal para la turbina de alta presión, con la fórmula mostrada. A continuación demostraremos cómo graficar nuestro ciclo Rankine, entalpía versus entropía. Lo primero que vamos a hacer es irnos a Plots. Hacemos clic en Property Plots. Aquí nos aparecerá un recuadro en donde elegimos nuestro fluido. En este caso buscamos agua. Seleccionamos, luego elegimos el tipo de plantilla o tipo de gráfico. En este caso nosotros usaremos el HS, entalpía, entropía. Le damos clic. En esta parte nosotros decidimos las presiones que queremos mostrar. En este caso son 3, así que eliminamos una. Para la primera presión va a ser 15. La segunda presión va a ser 5. Y la tercera presión que queremos mostrar es 0,1. Le damos OK. Y listo. Luego de realizar lo anterior, obtuvimos esta plantilla con las presiones de 5 megapascales, 5 megapascales y 1 megapascal. A continuación, ingresaremos los puntos importantes en nuestro gráfico. Para esto, vamos nuevamente a Plots. Vamos a Overlay Plots. Nos aparecerá este recuadro, en donde lo primero que hay que hacer es cambiar el tipo de tabla, porque nosotros trabajamos con una tabla array. Luego elegimos los componentes del eje X y del eje Y. Para la coordenada X elegiremos la entropía y para la coordenada Y la entalpía. Luego apretamos OK y aquí se puede observar el ciclo ideal de nuestro ciclo de Rankine. Sin embargo, no se muestra completamente en la gráfica. Para eso haremos unas pequeñas modificaciones. Ahora se pueden observar claramente todos los puntos de nuestro ciclo. A continuación agregaremos los puntos del ciclo real. Nos vamos, igual que anteriormente, a Plots, Overlay Plots. Luego elegimos las coordenadas. En la coordenada X vamos a elegir la entropía real. Y en la coordenada Y elegiremos la entalpía real. Apretamos OK. Y como se observa, vamos a tener los puntos reales. A continuación explicaremos cómo obtener el siguiente gráfico, que consiste en la variación de trabajo ideal y trabajo real al variar la temperatura de entrada de la turbina de alta presión. Para esto debemos crear una tabla paramétrica.
vamos a la opción Tables, luego New Parametric Table. Luego en este recuadro elegiremos las variables que necesitamos para nuestra tabla paramétrica. La primera variable será la temperatura 1, que es la temperatura de ingreso. Adherimos, luego el trabajo ideal, adherimos y lo mismo con el trabajo real. Apretamos OK y nos arrojará la siguiente tabla. Luego procedemos a hacer clic aquí y haremos los intervalos de temperatura. El mínimo será de 300 grados Celsius y el máximo de 700 grados Celsius. Apretamos OK. Luego echamos a correr esta tabla paramétrica en la cual analizará temperatura a temperatura. Apretamos aquí y obtendremos las diferentes valores de trabajo real e ideal. Con estos valores obtenidos podremos obtener la gráfica que mostramos anteriormente. Para esto nos iremos a Plots, a New Plot Window y luego a XY-Plots. Luego cambiamos en la tabla a Parametric Table. Bueno, aquí ya está hecho. Luego elegiremos la coordenada X, la temperatura de ingreso, y para la coordenada Y, el trabajo real y el trabajo ideal. Luego ponemos OK. Después de este proceso obtendremos esta gráfica. Para finalizar, nuestro software nos permite agregar una imagen representativa de nuestro ciclo ranking, en donde nosotros podemos agregar las variables de entrada, como son la temperatura 1, la presión 1, el rendimiento de la turbina, de alta presión y baja presión, la presión 4, entre otras. Y también las variables de salida, que son la entalpía en cada proceso y el trabajo en la turbina de alta presión, real e ideal. Muchas gracias por su atención.